Muchas veces pensamos que conocemos a una persona en su totalidad hasta que realmente la situación en sí nos hace darnos cuenta que muchas veces estamos equivocados. Quiero contarles algo que ocurrió hace algunos años cuando todavía pues tenía en ese momento 16 años. Es la etapa de la rebeldía, es la etapa en la que crees que puedes comerte al mundo y que nadie puede detenerte, nadie tiene nada que decir. Y voy a decirles esto, bueno, pues en la colonia donde soy originario, pues era una colonia de interés social, pero la verdad el ambiente sí estaba pesadito, porque esta colonia pues estaba pegada a una colonia periférica hecha por gente que de repente de un día llegó para otro. Y fíjense lo que son las cosas. Todavía recuerdo que nosotros nos vamos a vivir ahí cuando, bueno, pues todo alrededor era monte y de un día para otro llegaron un chorro de personas. Todavía me acuerdo que esa colonia no tenía ni planeación ni nada. De repente llegan de un día para otro, como les digo, empieza a haber tejabanes de madera, cartón, tablas y bueno, pues, y así todos nos sacamos de onda, estábamos adolescentes. Y bueno, resulta que se hace una colonia, después llega la campaña política y todas esas personas, bueno, pues un partido político ahí les dice que les va a dar dinero y que les va a resolver la vida y que quién sabe qué cosa, y resulta que sí. Ya después pasa que esta colonia pues empieza a progresar, les ponen luz, les ponen agua, les ponen todo, y obviamente el dueño pues perdió su terreno, creo que nunca se lo pagaron, pero bueno, esas son otras cosas. El asunto es que en esta colonia pues sí, son personas que llegan sin respetar la ley, evidentemente no puedes pedir mucho, empieza a haber mucho robo de cosas, mucho robo de mecedoras, de mangueras, luego se empiezan a robar los medidores del agua y un verdadero problema. De hecho, nosotros cuando vivíamos ahí, pues nosotros vivimos, cuando yo llego ahí cuando tenía como 10 años, todos los niños de ahí nos juntábamos en unas canchas de fútbol, en un parquecito, y bueno, resulta que esas canchas pues se apoderan pues todos los de esta colonia que llega, que la verdad no es clasismo, todos estábamos pobres, o la verdad todos éramos pobres, pero hay gente que sí está maleada y ya después pues ellos hacen pandillas y ya eran pandillas de gente grande. De repente sí te das cuenta de cómo hay gente ya cuarentones o treintones que andan juntándose con muchachillos ahí, pues como que no. Pero bueno, pues nosotros nos aislamos desgraciadamente. Y me acuerdo que mi papá, bueno, mi mamá decía que pues, siempre mi papá decía que no tuviera broncas, que no me peleara en ningún lado, que no causara problemas. De hecho, me acuerdo que bueno, pues en la secundaria sí tuve muchas peleas, porque bueno, como les digo, que pues mucha gente se fue. Ya, bueno, esto pasa cuando yo ya estoy como en terceros de secundaria, que empiezan a llegar y ya pues se crea un ambiente muy problemático en el lugar. Hasta eso ahorita ya se calmó, ¿verdad? Pero me acuerdo que bueno, pues eran peleas constantes y luego la agarran los de una colonia contra ellos y ellos contra nosotros. Y bueno, resulta que mi papá siempre, pues, como me peleaba cada rato, mi papá, no, no te metas en broncas, no te metas en problemas, y si te molestan, ignóralos, que creo que hasta la fecha una conducta muy tonta. Si alguien te molesta y te intenta agredir, pues no puedes ignorarlo, creo que le tienes que responder de inmediato. Pero bueno, mi papá me decía que no quería problemas, mi mamá me decía, hazle caso a tu papá. Intento hacerle caso de no hacer caso, pero no, luego te vuelves víctima de bullying si no te defiendes. Y bueno, pues tengo unas cuantas peleas, ¿verdad? Llega un momento en que pues incluso esta gente causaba problemas. Y llega a haber un momento en que bueno, pues me toca ver que bueno, pues que mi papá está, bueno, resulta que estacionábamos el carro de mi papá lo estacionaba enfrente de la casa. Pero luego llega una persona que pues estaba en nuestra colonia, nosotros vivíamos en las últimas casas, cruzabas la calle y ya estaba el baldío y ya después hizo ahí esa colonia. Pues ahí entre eso se fue uno que arreglaba carros. Resulta que esa persona, bueno, para empezar era un tejabán
Y es clásico, ¿no? En estas colonias donde no hay espacio, hay gente que, pues quién sabe por qué de repente tiene 20, 30 carros. Y bueno, pues me acuerdo que en una ocasión, pues mi papá, llegamos de la escuela y llegamos mi papá de su trabajo y vemos que ya hay un carro ahí, una camioneta atravesada donde mi papá pues ponía su carro y resulta que era una camioneta que este sujeto había puesto ahí y mi papá obviamente le decía, pues cálmala, pues es mi lugar. No, pues la calle es de todos, que quién sabe qué. Y bueno, a lo mejor es verdad de que la calle sí es de todos, pero tampoco, pues si es un área residencial, tampoco te la jales. Y más si este sujeto, porque aparte les voy a decir, era de esa gente que son malos mecánicos. La verdad, era mal mecánico. Todo el mundo siempre se quejaba de él, todos los vecinos que no arreglaba nada. Había carros que le duraban ahí meses y era común que llegara gente a reclamarle de que, "Hey, pues nada más le traje que le cambiara, pues no sé, el alternador y ya van como 3 semanas y no me lo tiene". Y la verdad, pues es que este se juntaba con otros y nada más estaban tomando. Pero bueno, pues el asunto es de que cuando pasa eso, mi papá le dice, y este señor todavía me acuerdo que todavía se le pone el brinco a mi papá. Y bueno, pues mi padre evita el problema. Y yo la verdad sí me molesta porque hay mucha gente que son testigos. Y yo le decía a mi papá, papá, pues eres un hombre, te ves macizo. Mi papá pues trabajaba, bueno, mi papá también era mecánico, pero él trabajaba en una línea de trailers. Se dedicaba a la mecánica de tractores, ¿verdad? Y pues sí, me acuerdo que ahí empieza después toda la gente a decir que nada, pues que mi papá era un rajón. La verdad sí molesta. Y más molesta porque yo me acuerdo pues que yo estaba joven. Les digo, tendría en ese momento cerca de los 15. Y veo que mi papá pues no quiere problemas. Y obviamente pues te entra ahí como que, pues sí, ¿verdad? La decepción que a veces tenemos los hijos por los papás. Porque dices, oye, pues ¿por qué tu papá? Todo el mundo, no, que se le arrugó a tu papá, que le tuvo miedo. Y yo la verdad veía a mi papá y decía, pues mi papá si quisiera, pues, de 2 cachetadas siembra al sujeto este. Pero no, resulta que mi papá decía, no le hagas caso a la gente. Tú nada más tienes que hacer algo cuando realmente es necesario. Si no, no te metas en problemas. Y bueno, pues la verdad yo voy a decirles, cometo el error un poco de, pues no respetar a mi papá. ¿Por qué? Porque pues bueno, yo veía que la gente hacía lo que quería, mi papá evitaba los problemas a toda costa. Y fíjense que parece que la gente cuando ve que alguien no quiere problemas, cree que cualquiera se puede hacer el valiente, me explicó. Ya después pasa que un vecino tenía fiesta y estas fiestas que bueno, pues las hacen, me acuerdo que era, no me acuerdo qué día era, pero eran como las 5 de la mañana y se veía con ruido. Mi papá sale a decirle, oye, pues puedes bajarle, no, que la fregada, y andaba borracho. Y total de que también se quiere lucir. Una vez más mi papá evita el problema. Y a mí me molestaba mucho. A mí me molestaba mucho. Porque, bueno, pues oye, tu papá no quiere problemas. Todo el mundo decía que era un miedoso. De hecho, yo me llego a pelear como 4 veces por eso. Porque pues, decían cosas de mi papá. Y lo peor era que mi papá todavía, pues no te pelees, te estoy diciendo no tienes por qué pelearte, si no depende, pues, si no depende la seguridad de nadie, ¿para qué te peleas? Te puedes meter en un problema. Y bueno, pues la verdad, estaba un tanto decepcionado de mi papá. Porque bueno, yo lo veía siempre que evitaba conflictos con otras personas. Y bueno, pues resulta que en una ocasión, me acuerdo que esto pasa, ya saben, en estas colonias de repente de un día para otro, vas a la escuela y regresas y pum, ya pusieron una tienda de conveniencia, ¿verdad? O sea, de estas tiendas que aparecen de una semana a otra. Y sí, pues habían puesto una tienda de conveniencia prácticamente entrando a la colonia. Y bueno, pues ahí se llena de gente, siempre tenía mucha gente. Y resulta pues que en una ocasión pues vamos todos a la casa de mis abuelos por parte de mi mamá. Y me acuerdo que vamos llegando y yo veo la camioneta que tenía el mecánico ahí estacionada en la tienda de conveniencia. Y bueno, veo que también está el carro de este vecino
que aparte de ruidoso, ¿cómo le gustaba abrir el hocico? Empezaba luego ahí a decir, si ya está la casa, no, que es bien cool, quién sabe qué, que este vato, quién sabe qué, y la verdad molestaba bastante, ¿verdad? Pero bueno, pues les voy a decir esto. Y luego llegamos y mi papá pues dice, bueno, pues acabamos de venir con mis abuelos. Y me dice, pues hay que comprar para ustedes, para tu hermana pequeña, compra un litro de leche, compra un refresco y pues compra unas cosas en la tienda, ¿verdad? Y recuerdo que, bueno, pues fui con mi papá, mi papá se queda con mi mamá y veo de que, híjole, lo primero que pienso de seguro mi papá no se quiere bajar porque ahí están estos sujetos, ¿verdad? Estaban en la tienda, todo el mundo iba a esa tienda. Y resulta que, bueno, pues llegas y ves una filota de gente. Y yo veo que estos andaban ahí comprando. Uno andaba comprando cerveza, otro no me acuerdo qué estaría comprando. Y es entonces de que, bueno, pues resulta que pues estoy en la fila y ya de repente veo que se ponen atrás de mí. Y de hecho estos como que se saludan. Y luego empieza uno de que no, que quién sabe qué. Y empiezan a decir indirectas hacia mi papá. Ah, pues que bichos vecinos miedosos y que esto y que el otro. Y no, pues que la otra vez le canté un tiro a tal. Obviamente estaban hablando de mi papá. Y en serio yo estaba muy molesto. Porque, pues bueno, mi papá no me decía que no me metiera en broncas. Y yo lo que pensaba realmente era que era cierto, que mi papá tenía miedo de pelear. Y creerme que es algo, pues bastante, pues sí, bastante frustrante, ¿verdad? Que yo decía, pues a mí me gusta mucho, la verdad no es que me gustara, pero pues no se me hacía difícil aventarme un tiro con quien fuera. Y bueno, pues ahí estamos en la fila, había un montón de gente, porque no falta la que llega y, ay, voy a hacer 4 recargas telefónicas. Pues, o sea, pues cómo se te ocurre, pero bueno, y de 4 de 20 pesos, o sea, para acabarla, ¿verdad? Y bueno, pues ahí estamos haciendo fila. Y es entonces que nada más de repente se abre la puerta de golpe y entran 3 sujetos que era evidente que eran malandrillos de la otra colonia. Y entran pues 2 con corta y uno con larga. De hecho tiran al piso, tiran al techo, perdón, y uno tira al piso. Y órale, ya se lo saben, y que todos acá al piso y que es el otro. Y obviamente, pues todos se asustan. Yo jamás había visto una herramienta de estas de detonación, y mucho menos que alguien la detonara. Y bueno, pues voy a decir, eran sujetos que andaban, se veía que andaban, no andaban en sus 5 sentidos. Y rápido, órale, todos se tiran. Habíamos en la tienda cerca de unas, pues adentro de la tienda, ya en total con cajeras y todo eso, o sea, unos 15, 16. Y resulta que, bueno, pues estos sujetos, a ver, todo lo que traigas y que explique el otro. Y obviamente en ese momento veo todo en blanco, veo que los vecinos se asustan, llegan a estos, órale, saca lo que traigas. Y bueno, pues acá a la cajera la hacen que saque. Y fíjense, no sé por qué las personas que asaltan estas tiendas pues tienen obsesión por los cigarros, de que, ay, dame todos los cigarros, y que saca una botella de quién sabe qué. La verdad se me hace una forma muy tonta de robar, pero bueno, pues esas son las cosas que hacen estas personas. Y resulta que, bueno, pues veo que estos vecinos, los dos, de plano estaban llorando. Uno estaba llorando porque le apuntan en la cara y saca todo lo que traigas. Y el sujeto ese que, el mecánico ese, no jefe, que no traigo, y que aquí sabe que, ah, cállese, a ver, saca. Y bueno, pues saca dinero, lo bolsean. El señor empieza, no, que esto, y cállese, un cachetadón. Y el sujeto empieza a temblar, empieza a llorar. Y de hecho, pues el otro vecino también anda todo sacado de onda. Y bueno, prácticamente pues a mí me dicen, no, lo que traía, yo nomás traía el billete de 100 pesos que me había dado mi papá. Y obviamente estaba totalmente decepcionado porque dije, bueno, pues si mi papá ha untado, mi mamá, o sea, pues están afuera, pero me dejaron afuera. Ellos no se habían metido al estacionamiento de la tienda de conveniencia. Por un ladito, pues estaba la calle y se estacionaron ahí. Y a lo mejor ellos ni siquiera vieron, ¿verdad?, que se metieron estas personas.
Y es entonces que uno dice, no, me pásalos para atrás a todos. Y rápido, rápido empiezan a llenar como un costal de puras cosas de ahí. Más que lo que traía, porque ya ven que los cajeros de esos nunca traen dinero. No traen cambio ni de uno de 200. Pero pues están agarrando cigarros y botellas y cuánta cosa. Y obviamente asaltando a todos, que el teléfono, que esto y que el otro. Yo digo que sacaron más dinero de los que estaban adentro. Y resulta que pues ahora la agarran con el otro sujeto. Y ahora le a puros zapes, cachazos. Y pues me dice, ¿tú qué? No, pues yo nomás traigo 100 pesos. Y van con la señora enseguida, le empiezan a jalonear. Y obviamente pues yo estaba totalmente asustado. Llega el momento en que dice, no, pásalos a todos para atrás. Y dos de estos sujetos se quedan, bueno, nos llevan a la parte de la bodega de la tienda de conveniencia. Y uno se queda enfrente con la cajera. Y bueno, pues nada más estábamos todos cállense, y el que hable me lo quiebro, y que esto y que el otro. El otro vecino, el que se hacía el valiente, que le había cantado un tiro a mi papá, prácticamente estaba llorando, ya así de como niño, de que no, jefe, no me haga nada, que esto y que el otro. Y es entonces que de repente se escucha una detonación y luego se escucha otra. Y bueno, pues habíamos escuchado que este sujeto le decía a la señora que abriera la caja y que el dinero, y ella le decía que no tenía, que no podía, que ya había hecho el depósito y que la caja fuerte pues no la podía abrir. Y no, que el dinero, pues pensamos lo peor, porque de la bodeguita esta no se veía nada hacia afuera. Y es entonces que estos sujetos, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y resulta que van y se asoman los dos, nos dicen que nos tiremos al piso y que nadie se mueva. Y es entonces que se oyen golpes, un golpe seco, pero seco en serio. Y después, bueno, después de este golpe vemos como uno de estos sujetos cae al piso, prácticamente así como un costal de papas. Y después se escucha otro golpe. Y estábamos todos viendo al piso con las manos atrás. Y nada más escuchamos pues un forcejeo, dos detonaciones. Y pues ya nada más después empezamos a escuchar golpes, golpes, golpes y golpes y golpes. Y es entonces que nada más escucho una voz que nada más escucho que dice, ¿están todos bien? Y bueno, es entonces que cuando escucho la voz, reconozco la voz. Obviamente no podía ser posible lo que pensaba, pero resulta que esa voz era de mi papá. Resulta que, bueno, mi papá estaba estacionado, vio cómo llegaron estos sujetos, y a pesar de que traían una larga, estas rusas, y dos cortas que pues eran de buen calibre, no eran así chafonas, mi papá lo que hizo fue entrar así, irrumpir a la tienda, agarró el bastón del gato hidráulico y se lo arrojó directamente en la cara al primero, quedando noqueado. Logró hacer dos detonaciones, las cuales, pues no, que cayó noqueado, se le salieron del tiro, pero no le dieron a mi papá. Y resulta que mi papá, sin armas, sabía que estos sujetos traían. Mi papá lo que hace es irrumpir, y lo primero que agarró fue una lata de comida para perro misma que arrojó hacia el primer sujeto. El segundo, al asomar la carota, mi papá le recetó unos cuantos, ¿verdad? Y pues los noqueó a todos. Prácticamente mi papá salvó la vida de todos. Y no solo eso, había neutralizado a 3 sujetos, pues con herramientas de detonación. Y es entonces que, bueno, mi papá se convirtió de ser el cobarde de la colonia a ser el héroe de la colonia. Y por lo visto, ya me acuerdo que el vecino decía que bueno que no se aventó porque me hubiera dado fuerte. Jamás había visto a mi papá, ni hubiera imaginado que mi papá tenía todo ese poder. Cuando le dije a mi papá que por qué lo hizo, pues me dijo, mira mijo,
personas no debemos de buscar problemas, pero es deber de todos los hombres defender a la familia. Y obviamente tú eres mi hijo y para mí tú eres importante. Nunca voy a olvidar eso. Y yo le decía, pero ¿por qué nunca querías problemas? Dijo, bueno, pues porque no iba a resolver nada. Esta situación evidentemente necesitaba que hacer algo por ti. Y le digo, ¿y no te dio miedo? Y pues le digo, me dice, pues la verdad es que una cosa es que sabes que estas personas andan mal y traían herramientas de extorsión. Pero pues la vida de mis hijos son primero, ¿verdad? Y bueno, pues ¿qué les puedo decir? Desde ese día me cambió toda la perspectiva de mi papá. Y obviamente, bueno, ya después investigué y ay, mis tíos decían, no, es que tu papá era bien desgarriatoso de joven, a cada rato se peleaba, él andaba en bandillas, él tenía mucho barrio, pero ya después pues se casó con tu mamá y se volvió fresa, decían mis tíos, que ellos sí eran más locochones. No, tu papá, tu mamá calmó mucho a tu papá. Y bueno, puedo decirles esto, el que una persona sea problemática o busca pleitos no significa que sea valiente. Como dice mi papá, una persona debe de dejar la pelea cuando es cosa de vida o muerte, y si se mete en una es para solucionar algo, ¿verdad? Créanme que, bueno, desde ese día respeto a mi papá más que nunca. Y bueno, pues estoy orgulloso de ser hijo de este señor. Espero cuenten esta historia.